El título de la reflexión del día de hoy es Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la base para esta meditación se encuentra en 1 Samuel capítulo 11, Primera de Samuel capítulo 7, versículo 11 al 13. Y dice así este pasaje: Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre los pueblos de Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, pues declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios les había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos, y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. He leído en la versión traducción del lenguaje actual. La parte final del versículo 12 dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Queridos hermanos, hoy es el último día del año 2023. Hoy es 31 de diciembre. Y cuando nos damos cuenta el día de hoy, podemos ver que este año pasó muy rápido. Parece que fue ayer cuando lo empezamos. Mañana entraremos por la puerta del nuevo año 2024. Este es un excelente tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra relación con el Señor. ¿Dónde estamos? ¿Cómo pasamos este año 2023? ¿Y qué esperamos de este año que viene, 2024? Este precioso pasaje que hemos leído es un pasaje excelente para reflexionar en el tiempo que estamos viviendo al final de este año 2023. Dividiremos esta historia en tres partes, y la primera parte que vamos a ver la menciona el versículo 11, donde Israel venció a su peor enemigo, los filisteos. Dice el versículo 11 así: los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. Saben ustedes, queridos, que los filisteos fueron los peores enemigos que tuvo el pueblo de Israel. Su nombre proviene del hebreo Pelistim, de donde también proviene la palabra Palestina. ¿Recuerdan ustedes al gigante Goliat, quien fue vencido por David? Este fue un filisteo. ¿Recuerdan la historia cuando los filisteos decían que Israel pusieron un hombre que estuviera dispuesto a pelear con Goliat? Y si lo vencían, podían someterse a los israelitas, pero si sucedía lo contrario, tendrían que someterse a los filisteos. ¿Ustedes recuerdan a Dalila? Dalila fue aquella mujer que engañó a Sansón. Sansón era el terror para los filisteos. Dalila también fue una filistea. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento vemos amenazas de los filisteos contra el pueblo de Israel. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los filisteos habitaban en la llanura filistea de Palestina. Las 5 ciudades más importantes de ellos eran Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. No sería mucha coincidencia realmente decir que de los filisteos provienen los palestinos de ahora. Hasta ahora, hasta aún hoy, se encuentran en guerra peleando con Israel. Y son quienes ocupan precisamente la franja de Gaza. El verso 11 que hemos leído, que nos ocupa en este día en la meditación, dice que los israelitas persiguieron a estos filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. Pero para entender mejor la magnitud de esta victoria, debemos ver el contexto en que se produce esta victoria. Y necesariamente tendríamos que regresar al capítulo 4, donde vemos algunos encuentros, algunas guerras entre los filisteos y los israelitas. Es muy importante mencionar que por aquel entonces, antes del versículo 7, los filisteos tenían dominados al pueblo de Dios. Los filisteos tenían un ejército muy numeroso, y humanamente este ejército era imposible de vencer. El problema
de los israelitas en ese tiempo, queridos, no solo era que los filisteos los dominaban, vivían sojuzgados por ellos, oprimidos por ellos, sino, y lo que era peor, es que los israelitas en aquel tiempo estaban viviendo de espaldas a Dios. Se encontraban adorando a dioses ajenos, precisamente aquellos dioses a los cuales Dios les ha advertido que no tendrían que adorarlos. Queridos, Israel estaba viviendo lejos de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 1 de este mismo libro, Primera de Samuel, que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. Era tanto el pecado que había en Israel que Dios no le hablaba a Israel. La versión Palabra de Dios para Todos dice de este capítulo 3, versículo 1, que en esos tiempos el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que Él daba. El pueblo de Israel andaba sin rumbo, adorando a otros dioses, viviendo de espaldas a Dios. Es por eso que en el capítulo 4, versículo 2, tuvieron una guerra contra los filisteos. Y en aquella guerra, los filisteos vencieron a Israel y mataron 4,000 hombres. Ante esa derrota, los israelitas comenzaron a analizar la razón por qué llegaron a este fracaso tan grande. Ellos hablaron entre sí qué podían hacer. Pero antes de eso, la palabra de Dios dice que Samuel les habló, pero ellos no escucharon. Ellos siguieron tratando de hacer planes, cómo lograr vencer a los filisteos, y decidieron traer el arca del pacto. Para que el arca del pacto salvara a los israelitas del pueblo de los filisteos. Eso lo dice el versículo 3 del capítulo 4. Y como ustedes saben bien, hermanos, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Ellos pensaban que si la presencia de Dios está en medio del ejército israelita, ellos pensaban que eso era suficiente para lograr la victoria. Además, en ocasiones pasadas había sucedido eso. Delante del ejército iba la tribu de Judá. Inmediatamente venía el arca del pacto y después venían los guerreros de Israel. Dice el capítulo 4, versículo 1, como ya les mencioné, que Samuel habló al pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Siguieron pensando que si traían el arca, la presencia de Dios, esto era suficiente. Queridos, aquí hay una enseñanza para nosotros. No importa qué hagamos, no importa qué nos pongamos encima, no importa, hermanos queridos, las cosas que hagamos entre comillas para Dios. Si no dejamos a un lado las cosas que a Dios le desagradan y obedezcamos su palabra, nada va a cambiar. Todo va a seguir lo mismo. El pueblo de Israel había sido derrotado porque no tenía la ayuda de Dios. El Señor los había abandonado. Pero ellos siguieron adelante con su plan, traer el arca. Y efectivamente esto hicieron. Dice la palabra que el arca fue traída por los sacerdotes. Y aquí se incluía a Ofni y Fines, que eran los hijos del sacerdote Elí. Cuando el arca llegó al campamento de los israelitas, dice el versículo 5 que todo el pueblo gritó de júbilo. Gritó tan fuerte que la tierra tembló. ¿Cómo sería esa escena de los gritos de júbilo que tenía el pueblo de Israel? Y que estaban seguros que ahora sí tendrían la victoria. Como es de suponer, al escuchar estos gritos, los filisteos tuvieron miedo. Dice el versículo 7 y 8 del capítulo 4. Ellos se decían entre sí, ¿quién nos librará de la mano de este Dios tan poderoso? Porque ellos conocían al Dios de Israel. Ellos conocían a Jehová de los ejércitos. Ellos sabían que este Dios había liberado a los israelitas de las manos de los egipcios.
cómo con milagros, con señales, con plagas los había liberado. El Dios de los israelitas era un Dios todopoderoso. Pero una vez que estaba el arca ahí, los filisteos otra vez atacaron a Israel. Y por segunda vez, Israel fue vencido. Solamente que esta vez ya no mataron 4.000 soldados, sino 30.000 hombres fueron los que perdieron los israelitas. Tremenda derrota, queridos. Era la segunda vez en poco tiempo que los filisteos vencían a los israelitas. Pero este capítulo 4 es muy doloroso porque no solo perdió la batalla, sino que también asesinaron a aquellas personas que llevaban el arca. Y entre ellos se encontraban los hijos del sacerdote Elí. En esa misma batalla fueron asesinados. Y como dice la palabra, el arca del pacto fue secuestrada por los filisteos. ¡Qué tragedia! La presencia de Dios, el arca que representaba la presencia de Dios, fue robada por los filisteos. ¿Saben, queridos? Todas estas noticias malas sucedieron en esta batalla con los filisteos. Con todas estas malas noticias encima, la pérdida de la batalla, la muerte de 30.000 de sus hombres, la muerte de los sacerdotes, aún de los hijos de Elí y el arca robada. Dice la palabra del Señor en el versículo 18, que uno de los hombres de Israel se escapó y fue hasta donde el sacerdote Elí, quien al escuchar que el arca del pacto había sido robada, se cayó hacia atrás de la silla donde estaba sentado. Y dice la palabra en el versículo 18 que se desnucó y murió porque era un hombre viejo y pesado. Elí ya tenía 98 años, dice la palabra del Señor. Queridos, qué tristeza, qué dolor, qué angustia debió ser para el pueblo de Israel el saber que los filisteos lo habían vencido, que habían matado a 30.000 de sus hombres, que no solamente eso, sino que los sacerdotes habían sido asesinados y entre ellos los hijos del sacerdote principal, Elí, habían sido asesinados. El arca había sido robada. El sacerdote Elí había muerto al escuchar esta noticia. Se desnucó, dice la palabra. Pero aún sobre esto, la nuera de Elí, la esposa de uno de sus hijos, estaba por dar a luz. Se adelantó el parto. Y mientras su hijo nacía, ella murió también. Oh, hermanos, qué tristeza, qué dolor, qué angustia para el pueblo de Dios. Y es en medio de este contexto en donde podemos leer en el versículo 11 del capítulo 7 que los israelitas, liderados por el profeta Samuel, persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se logró ese cambio? ¿Cómo es que después de tanta derrota y de esta situación de miseria cambió el pueblo de Israel? La clave está en el versículo 3 del capítulo 7. Dice la palabra de Dios que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Hermosa respuesta del pueblo de Dios. Dice el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y en el verso 6 de este mismo capítulo dice algo más. Dice que se arrepintieron y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y ese mismo día ayunaron. Samuel oró por ellos y dice el versículo 9 que Jehová lo oyó. Jehová los perdonó, Jehová los restauró y Jehová volvió a ser otra vez el padre de este pueblo.
Y mientras dice la palabra de Dios en capítulo 4, el versículo 10, que estaban ofreciendo sacrificios a Dios, los filisteos atacaron otra vez a Israel. Miren lo que dice el versículo 10. Y leo en la Nueva Versión Internacional. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Y esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. El verso 10 dice que mientras que estaban celebrando el regreso al Señor, su reconciliación con Dios, mientras que estaban confesando sus pecados, contra Jehová hemos pecado, mientras que estaban diciendo que iban a servir solo a Jehová y quitaron los dioses ajenos, los ídolos fueron rotos, fueron destrozados. Mientras que Samuel ofrecía el sacrificio al Señor, los filisteos atacaron. Pero ese día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos, que fueron confundidos y cayeron derrotados ante los israelitas. Es aquí donde viene el verso 11 que nos estamos ocupando en esta mañana, y que dice: los israelitas, liderados por el profeta Samuel, persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y lo vencieron. Esta fue una tremenda derrota para los filisteos. Una derrota que no se esperaban, porque siempre que salían a la guerra contra los israelitas habían sido vencedores. Pero es hermoso lo que dice el versículo 13. Dice: mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos, y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Fue una victoria contundente, hermanos queridos. Por muchos años los filisteos nunca más se acercaron y molestaron al pueblo de Dios. Pero aquí viene la segunda parte de nuestra historia. Dice el versículo 12: entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre los pueblos de Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, pues declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Samuel levantó un monumento a la fidelidad de Dios. Hay dos cosas en este versículo que me llaman mucho la atención. Primero, Samuel tomó una gran piedra y la puso como un monumento a la fidelidad de Dios. Hermanos queridos, esta piedra fue un testimonio visible que Dios es fiel, que Dios nunca los ha abandonado. ¿Cuánto necesitamos, queridos, en nuestras vidas personales tener esos testimonios del poder de Dios? Es interesante que a esta piedra Samuel le puso nombre y la llamó Ebenezer. Ebenezer significa piedra de ayuda, piedra de socorro. Y esta piedra era un monumento visible que permitía a los israelitas recordar la ayuda recibida de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces a lo largo de este año hemos visto la misericordia del Señor? Hemos visto el poder de Dios obrando en nosotros. Queridos, nosotros también necesitamos estos hitos, estos monumentos que nos permitan recordar la ayuda que hemos recibido de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que nos permite recordar que solo el Señor podría habernos ayudado para salir victoriosos de en medio de esas pruebas. Sin su ayuda hubiera sido imposible conseguir la victoria. Hermanos queridos, ¿cuántas cosas nos ha librado el Señor? En mi celular tengo un pequeño papelito que es un testimonio visible del poder de Dios actuando en mi vida. En este papelito, que lo guardo hasta ahora, ahí dice que el 10 de enero de 2023 fui internado en una UCI, en la cama 1, y pone mis datos personales. Nunca imaginé llegar hasta ahí. Nunca fui a un hospital. Nunca me operaron de nada.
Y el mismo día que me llevaron por una infección generalizada, estuve muy cerca de tener un shock séptico, es decir, una infección generalizada que la sangre se encargó de llevarla por el cuerpo. Ese día estuve en la UCI por 7 días. Pero queridos hermanos, durante esos días fueron días gloriosos. Fueron días especiales en el cual sentí el poder, la presencia, la ayuda de Dios. Él estuvo conmigo todo ese tiempo y me daba una seguridad que estaba en sus manos. Y recordaba en aquel entonces la promesa de Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Que el Señor me sacó en victoria. No solo me sanó físicamente, sino que me enseñó cosas grandes y ocultas que no conocía. Como bien lo dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, pero te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Muchas veces nos quedamos en el capítulo 33, versículo 3, donde dice, clama a mí y yo te responderé. Pero el verso siguiente es también hermoso, porque nos dice que en medio de la prueba, en medio de situaciones difíciles, Él nunca nos abandona, sino al contrario, nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos, que de otra manera, sin haber llegado hasta ese punto, no podríamos entender. El Señor fue bueno, fue misericordioso. Hermanos queridos, estoy seguro que tú también tienes en tu vida estos monumentos, estas piedras, Ebenezer, que te dicen, hasta aquí te ayudó el Señor. Pero la segunda cosa importante de este verso, no solamente la piedra, el monumento que nos recuerda la fidelidad de Dios, sino también las palabras que pronunció Samuel. Él dijo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Esta palabra, hasta aquí, da a entender que el lugar donde estaban entre Mizpa y Sen, de hecho, Mizpa significa atalaya, la palabra significa atalaya, ese lugar físico era solamente una parte del camino. Pero él dice, hasta aquí hemos visto la fidelidad y el poder de Dios. Hermoso. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Él ha sido fiel. Pero también esta palabra hasta aquí da a entender que había más por conquistar. Y estaban seguros que aquel Dios que les había acompañado, de seguro que también estarían con ellos en las siguientes batallas. Ese mismo Dios se iba a glorificar. Y es hermoso ver cómo Dios nos ha ayudado. Ese mismo Dios que nos sacó de esa situación difícil, que nos acompañó de ese momento difícil de prueba. Es el mismo Dios que va a estar con nosotros en el futuro. Queridos hermanos, qué hermoso este monumento que levantó Samuel a la fidelidad de Dios. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre los pueblos de Mizpa y Sen, la llamó Ebenezer y declaró, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto nos enseña y nos lleva al tercer punto de esta preciosa historia. Si somos fieles, Él también nos bendecirá en el futuro. Dice la parte final del verso 12, y leo en la traducción del lenguaje actual. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Son palabras hermosas y dice que hizo esto Samuel para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Este monumento y las palabras que Samuel pronunció eran un testimonio, como los que podemos dar nosotros de nuestra vida, de la fidelidad, del amor y del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Eran palabras de gratitud, eran palabras de acción de gracias, dar la gloria al Señor. Era una forma realmente de agradecer a Dios por su intervención en la vida de los israelitas. Les recordaría que no fue su habilidad, tampoco fue su fuerza,
Menos fueron sus armas lo que lograron la victoria contra los filisteos. Le recordaría que fue la milagrosa intervención de Dios a través de sus truenos. Fueron los truenos que Dios mandó contra los filisteos que trajo confusión a ellos y los hizo huir despavoridos. Y entonces Israel pudo lograr la victoria. Hermanos queridos, esta era una forma de darle la gloria al Señor por fidelidad. Queridos, qué bien nos hace recordar en un tiempo como este, el último día del año 2023, mirar hacia atrás y encontrar esos hitos, esos tiempos específicos en los cuales vimos la fidelidad, el amor y el poder de Dios en nuestras vidas. Es un buen tiempo para dar la gloria que solo se merece el Señor. Pero al mismo tiempo, estas experiencias nos recordarán que el mismo Dios que fue glorificado en esa oportunidad, con seguridad, también se manifestará en las experiencias futuras que nos toque vivir. Y esta es la enseñanza, queridos. Y esta es la clave. ¿Qué fue lo que cambió la historia en el pueblo de Israel? Sigamos el consejo que Samuel le dio a los israelitas en el capítulo 7, versículo 3. Si realmente quieren volver al Señor, desháganse de los dioses extraños y de los ídolos de Astaret y resuélvanse a obedecer y adorar solamente al Señor, y Él lo liberará de los filisteos. Leí en la Nueva Biblia Viva. Queridos, muchas veces deseamos las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a dejar las cosas que hay en nuestra vida que ofenden a Dios. No estamos dispuestos a dejar esos ídolos a quienes estamos adorando. Y no hablo precisamente de estatuas o de algo físico. Pueden ser personas, pueden ser hábitos, pueden ser costumbres. Hermanos, no estamos dispuestos a dejar estas cosas que desagradan a Dios, pero también no estamos dispuestos a obedecer, a seguir a Dios y obedecer su palabra. Hoy, 31 de diciembre de 2023, es un tiempo oportuno para mirar atrás al año que está pasando y agradecer a Dios por la forma que Él nos ayudó en medio de los tiempos difíciles. Queridos, Él siempre estuvo con nosotros. Él nunca nos abandonó. Dice la palabra que Él permanece fiel aunque nosotros fuéramos infieles. Este es un buen tiempo para agradecer a Dios por la forma que nos bendijo. Dios es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros y fiel. De seguro que hoy puedes levantar varios Ebenezer, varias piedras de ayuda, de socorro que te muestran la fidelidad de Dios, que te muestran del amor de Dios sobre tu vida. Agradécele a Dios, agradezcámosle al Señor. Pero también es un tiempo hermoso para consagrar nuestras vidas a Él, para dejar aquellas cosas, aquellos ídolos, como los tenía el pueblo de Israel, que estaban impidiendo que la bendición y la ayuda de Dios fluyera entre ellos. Mira hacia adentro. Y así como hizo Israel, disponte a dejar todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Disponte a amar al Señor. Disponte a seguirle y a obedecerle solo a Él. Consagra tu vida al Señor. Entrégale este nuevo año 2024. Y estoy seguro que Él cuidará de ti. Él cuidará de mí. Y aunque pasemos por tiempos difíciles, Él estará con nosotros y nos sacará victoriosos. No solamente hará su voluntad en nuestras vidas, sino que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y también Él es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Confiemos en Él. Si seguimos al Señor, gozaremos de su compañía, que es lo más importante en este nuevo año que estamos muy cerca de entrar. Consagra tu vida al Señor. Entrega tu vida completamente a Él en este nuevo año
y estoy seguro que Él cuidará de ti, que Él cuidará de mí. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.